Vamos a continuar la clase pasada. La clase pasada vimos los componentes y la importancia de la matriz extracelular y habíamos comenzado a ver uniones célula-célula. Habíamos visto, no habíamos visto nada, esperen. Habíamos visto las uniones adherentes, ¿sí? Que recuerdan este cuadrito, las uniones adherentes cuya proteína transmembrana era una caderina clásica, una E-caderina, N-caderina, P-caderina. Esta caderina clásica hacía uniones de tipo homofílicas, por lo tanto se unía a una caderina exactamente igual en la célula vecina. ¿Qué filamento? Tenía proteínas en el dominio intracelular como la beta-catenina, alfa-catenina, vinculina, que iban a ser de intermediarias para que se relacione con el citoesqueleto de actina, ¿sí? Habíamos visto esto. Creo. Bueno, voy a pasarlo desde acá porque ya sé que no responde. Esta era la última imagen que vimos, ¿sí? Acá tenemos entonces a las caderinas totalmente dependientes de calcio, la beta-catenina, que es su proteína puente, fíjense que interacciona con el dominio intracelular, y esta beta-catenina la puede relacionar con la alfa-catenina, con la SO se relaciona, sí, también. No, con la SO se relaciona después, lo vamos a ver. Con la alfa-catenina, la beta-catenina con la alfa-catenina, y la alfa-catenina es la que la va a relacionar con vinculina y a través de ella con las fibras de actina. Lo importante es que toda esta unión me va a relacionar a la célula con todos los filamentos de actina. Y esos filamentos de actina tienen forma de fibra, no de redes. No sé si vieron con Florencia que pueden tener forma de redes o forma de filamentos. Y si tengo filamentos, ¿qué va a ocurrir? Hay cosas que se pueden desplazar sobre la actina, o si tengo alguna miosina asociada, también puedo hacer que por algún mecanismo se contraiga o se relajen, ¿sí? Lo cual es bastante interesante y es bastante importante cuando tengo un epitelio completo. Lo otro que quería comentarles, como son uniones homotípicas, van a participar mucho de los mecanismos de de embriogénesis, ¿sí? Porque una vez que ya van a ver después de fecundación, meiosis y fecundación, que las células van a empezar a expresar proteínas típicas, y por ejemplo si son células que expresan E-caderina y estas son células que están en un embrión en desarrollo, van a interaccionar entre ellas, ¿sí? Y si esta es una N-caderina, que en general es una caderina que se expresa en las células de estirpe nerviosa, se van a asociar por su lado porque tienen que hacer uniones homotípicas. Y lo otro que les quiero contar, no sé si es importante o no a esta altura de sus carreras, pero que la E-caderina, si está expresada en mucha cantidad, es la primera que va a interaccionar. Si tengo poca cantidad, va a tardar en interaccionar con núcleos que ya se encuentren preformados. Esto es importante, les vuelvo a decir, durante el proceso de desarrollo embrionario. Bien. ¿Qué es esto que estamos acá? Las hojas fíjense que estas son las hojas embrionarias que van a ver después de fecundación. ¿Vieron algo de esto en histología? Bueno, entonces esas hojas embrionarias van a expresar cada una de ellas una caderina diferente y va a permitir que en un principio esto que está en un embrión muy temprano empiecen a agruparse de acuerdo a la caderina que tienen en su superficie. Eso es lo que les decía recién. Acá arriba voy a tener las uniones estrechas que en un ratito las vamos a ver, y acá tengo la unión adherente que me va a formar todo esto. Si yo lo pudiera ver al microscopio desde arriba, vería todo un círculo, y marco actina obviamente, vería todo un círculo que corresponde a este cinturón de actina cortical, ¿sí? Y este cinturón de actina cortical va a mantener a todo esto como un todo. Todo como un todo, quiero decir, a todo este epitelio va a ser un todo, y todo se va a mover, todo se puede contraer, y esto va a permitir movimientos de invaginación para ir formando capas embrionarias o estructuras adentro del embrión. Bien, algo importante
que les quiero comentar y que es importante para cuando vean fisiopatología, no sé si se los dan o no, pero es algo que ustedes por ahí les interesa saber y deben saber, es que la caderina, yo les comentaba que estas son células de un epitelio, ¿sí? Que están polarizadas, están selladas acá por la unión ocluyente o estrecha, y luego tenemos las uniones que dijimos que eran adherentes, entre ellas las caderinas y los desmosomas. Fíjense lo que le pasa a estas células son epiteliales y de repente pierden la unión estrecha y de repente esta caderina esas uniones de caderina empiezan a desaparecer y empiezan a cambiar. En este caso de E-caderina a N-caderina. ¿Qué le pasa a la célula? Va perdiendo la forma y va cambiando, va perdiéndose la estructura del epitelio. Esto es lo que hoy en día se conoce como que hay una transición de epitelio a mesénquima. Mesénquima porque es una célula mesenquimatosa, es una célula muy indiferenciada, como si fuera una célula madre, de las que hablamos el otro día, que están en los estromas, que tienen capacidades de migrar, ¿sí? No está diferenciada, pero en un proceso normal mantiene su capacidad de volver a diferenciarse, ¿sí? Pero se desarma el epitelio y transiciona a una célula mesenquimatosa. Fundamentalmente va a comenzar una célula mesenquimatosa va a adquirir capacidad de dividirse y capacidad de migrar. Esto es lo que ocurre en el cáncer. La mayoría de los cánceres que ustedes pueden escuchar, de mama, de colon, de pulmón, de próstata, de cuello de útero, la mayoría los cánceres son de epitelio, de piel. Entonces, en general las células no es que desaparece la E-caderina porque sí, empiezan a verlo, van a ver en la clase con el doctor Favale, las dos anteúltimas clases, que hay algo que pasa en el núcleo, ¿sí? Que hace que esta célula pierda esta polaridad y empiece a transicionar de su forma epitelial a esta forma, que es la que le va a permitir migrar y, como les contaba el otro día, viajar por el torrente circulatorio e instalarse en otros órganos. Obviamente, todo va a depender de un montón de señales que vimos en las clases de señalización, como la del TGF-beta, los factores de crecimiento. Miren el WNT. El WNT es una señalización que ustedes van a trabajar, ya lo vimos al final de las clases de señalización, y lo van a trabajar en los talleres, en el taller de problemas. El WNT es una clase estoy un poco acelerada, es una señalización que va a hacer que estas células por ahí pierdan su polaridad y transiciones al mesénquima. Y cuando transicionan al mesénquima, empiezan a expresar otro tipo de genes. Miren esto, MMP297. Estos son metaloproteasas. ¿Recuerdan que lo nombramos en la matriz extracelular? Las metaloproteasas eran para degradar matriz. Entonces, por un lado degradan matriz, cambian su caderina, pierden la caderina que le permite mantener el epitelio, que es la de caderina, vamos a una caderina más indiferenciada y además expresan estos que son factores de transcripción, SEB, SNAIL, SLAC, un montón, no importa, que por un lado van a influir sobre la reacomodación del citoesqueleto para que puedan desplazarse. Lo vieron con la doctora Albertoni, ¿sí? Cuando se rearregla el citoesqueleto para que puedan migrar. Pero no es tan mala esta transición. Esto es cuando ya la célula ocurrieron muchas mutaciones a nivel de su ADN y entonces comienza a ocurrir este proceso. Pero miren todos los demás procesos donde esta transición ocurre y esos son fisiológicos. Supónganse que tienen una herida. Se cortan, ¿sí? Se cortan. Yo les daba el ejemplo, después me ponían todos eso en el final, tomaba esto, les digo. Están todos los finales subidos a un lugar, si después quieren les digo.
Supónganse que tienen un túbulo renal. ¿Se acuerdan del túbulo renal? Un epitelio cúbico alto y por alguna noxa el túbulo se injuria, o sea, se daña y se pierden células. Y me queda un túbulo que tenía con 8 células, me queda con 4. ¿Y el resto del túbulo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se muere ese túbulo? ¿No se muere? No, lo que va a ocurrir, si el daño no es muy grave, es que estas células que me quedaron en el túbulo transicionan, hacen una transición parcial a mesénquima, se comienzan a dividir hasta que vuelven a llenar la cavidad del túbulo. Entonces, eso podríamos ponerlo acá en good healing, que sería reparación de heridas, ¿sí? Lo mismo ocurre con la capa basal del epitelio, para que se regenere el epitelio, ¿sí? O sea, no es siempre esto, uno siempre piensa en cáncer, pero no, tiene que pensar también en todos los órganos que se pueden regenerar gracias a que esto activa mecanismos cuando detecta que se perdió la continuidad en el epitelio. Recuerden la continuidad, detecta que se perdieron las uniones, activa la transición, esta célula se va a dividir, va a volver a formar el resto del epitelio y yo les dije que si era una situación fisiológica, la célula no va a migrar, está predeterminada, va a volver a ser una célula epitelial renal. ¿Se entiende más o menos? ¿Qué sería? Lo mismo pasa con la piel, podría pasar en el intestino, ¿sí? En todas aquellas estructuras epiteliales. Es importante en el desarrollo embrionario, va a ser importante para mantener, teniendo en cuenta esto, la homeostasis epitelial. Homeostasis epitelial, todos los tejidos epiteliales funcionando correctamente, la formación de los órganos. Bueno, y esto es la colonización metastásica, se corresponde con la metástasis porque esas células adquirieron mutaciones y en lugar de reparar un órgano van a ir a destruir otros, porque es así. ¿Se entiende esto? Que es la transición de epitelio a mesénquima. En general, si es normal, luego estas células mesenquimatosas no adquieren esta capacidad de migrar. Cuando las células adquieren la capacidad, supónganse que tienen mutaciones y ya adquieren la capacidad de migrar y expresan metaloproteasas, ya eso es metastásico, porque hay células tumorales que no tienen metaloproteasas y no tienen capacidad de migrar. Eso es cuando detectan algún conjunto de células que están adentro de un globito o encapsuladas, ¿sí? Y eso se puede extirpar y no tiene consecuencias. Ahí no llega a ser un cáncer maligno, como se suele decir en general. Bien. Resulta ser que yo iba a sacar esta diapositiva, pero no sé por qué ayer saqué un montón de diapositivas antes de subirlas y la dejé, y la había puesto oculta y hoy a la mañana la volví a... Esto es para que ustedes vean la importancia de estas cosas, de saber estas cosas. Mira, ella se ríe porque debe saber por qué la dejé. No se ríe. Fíjense, yo les dije que la vía se activaba por el WNT, ¿verdad? Y hay unos investigadores, siempre son todos chinos, hay miles de chinos que trabajan en esto. Bueno, pobres, trabajan mucho. Pero fíjense, ¿ven lo que dice acá? Mir. Bueno, si yo conozco el mecanismo por el cual se produce una enfermedad, en este caso cáncer, y yo sé que, por ejemplo, el cáncer se produce porque tengo sobreexpresada beta-catenina, ¿sí? Yo podría desarrollar, ustedes lo vieron esto con la doctora Majowicz, un microRNA complementario al RNA de la beta-catenina. ¿Qué va a pasar con ese RNA? Se destruye. Se silencia, pero se termina destruyendo. Entonces, esto puede ser una estrategia terapéutica, ¿sí? De hecho, hoy en día ya se utilizan microRNAs en las terapias tumorales. No necesariamente en esto es un estudio que si ustedes quieren pueden buscarlo, les dejo el DOI, aparte es de Open Access, quiere decir que cualquiera lo puede bajar. Esto es un paper donde explican esto del uso de los microRNA en las señales que involucran WNT, catenina y que son señales que van a activar la expresión de
CFOS o de CMYC y por lo tanto la división celular, y además van a darle a las células capacidad de migración, las metaloproteasas y todo lo demás. Entonces, esto es un resumen de lo que es toda la review. ¿Saben lo que es una review? Es como un capítulo de libro. No es un trabajo tradicional que tiene introducción, objetivo, materiales y métodos, ¿sí? Y después de los materiales y métodos vienen los resultados que obtuvieron los investigadores y las conclusiones. Estos autores lo que se dedicaron fue a compilar todo lo que se conocía hasta esta fecha, que es 2020, creo que dice acá, hasta el 2020 de los microRNA utilizados como terapéutica. ¿Y por qué les comento esto? Porque están en la Facultad de Farmacia. Si estuviéramos en la Facultad de Económicas no se los diría. Se los podríamos comentar porque esta gente que desarrolla esto seguro gana plata en la industria farmacéutica. Entonces sería otro aspecto de ver esto de la investigación ultra recontra básica, pero transferida a la salud humana. ¿Se entiende? Y yo dejé esto ayer. Y hoy a la mañana cuando me despierto me encuentro con esto. Le dieron el premio Nobel de Medicina a los 2 investigadores. Hoy dieron este premio Nobel. Por eso preguntaba si sabían. Le dieron el premio Nobel de Medicina a estos investigadores que descubrieron el microRNA y sus roles, o sea, su rol en la regulación de genes de manera post-transcripcional. Y si ustedes entran acá, esto lo acabo de poner en el laboratorio porque anoche no se sabía. Si entran acá van a poder leer el trabajo que hicieron. Cada uno de los 2 investigadores son norteamericanos y que descubrieron justamente haciendo investigación básica en unos gusanos que existían, uno de ellos, el otro trabajó en otra cosa, que existían unos RNA que bloqueaban otros RNA. Eso se conoce hace mucho tiempo. Bueno, pero fíjense, ayer tuve una intuición y dejé las diapos. Bueno, es importante. Así que ahora van a entregar mañana el premio Nobel de Química y el premio o el de Física y después el de Química. Pero es muy interesante, el Nobel tiene una página de difusión, o sea que es para toda la comunidad y explica muy bien y en varios idiomas lo que hicieron los investigadores. Bien. Bueno, la otra unión que nos quedaba por ver dentro de las uniones de anclaje, o sea, aquellas uniones que tenían una proteína transmembrana y que se anclaban a un elemento del citoesqueleto a través de proteínas de anclaje. Estas son los desmosomas. Y recuerden, desmosomas, uniones adherentes y uniones estrechas, que las vamos a ver ahora, forman el complejo de unión que ustedes vieron en histología. Entonces, acá en lugar de tener una caderina clásica, tengo un cuadrito que les mostré en la clase pasada, una caderina no clásica. Una caderina no clásica que se llama, que puede ser desmogleína, desmocolina, se pueden fijar en el cuadrito los nombres. Es una caderina también, pero se la considera no clásica, no sé por qué. Pero fíjense que tiene esto también. ¿Recuerdan los dominios de la caderina que tenía 5? Bueno, ella también tiene 5 dominios que le van a permitir, recuerden que se tienen que unir con caderinas iguales, van a interaccionar con otras caderinas que se encuentran en una célula que debe estar por acá, como vemos acá, ¿sí? En una unión mediada por calcio. ¿Qué es lo que cambia acá? Cambia el citoesqueleto, donde los desmosomas se van a unir a filamentos intermedios, se van a unir a filamentos intermedios. Y además van a cambiar las proteínas de anclaje. Acá tenemos como ejemplo desmoplaquina. Fíjense que en lugar de beta-catenina tengo placofilina, placoglobina. Son otras proteínas de anclaje, ¿sí? Básicamente la estructura es la misma. Obviamente, la función de los filamentos intermedios es diferente a la función de la actina, ¿sí? ¿Para qué sirven los filamentos intermedios? De a uno, por favor. No me apabullen que va a salir en la afirmación. ¿Para qué sirven? Ay, chicos, ¿tuvieron el teórico hace poco? ¿No se acuerdan? Esto lo vieron en el ciclo básico común y tuvieron el teórico hace una semana. ¿Para qué sirve la actina?
¿En serio me dicen que no se acuerdan para qué sirven estas cosas que tenemos en nuestra célula? Todos los días, están haciendo cosas todo el tiempo. Bueno, averígüenlo. Listo, avanzamos. Acá tenemos una célula, me voy a pasar porque quiero que ustedes vayan a... Miren, esta es una enfermedad que se produce cuando es una enfermedad autoinmune. Autoinmune quiere decir que nuestros anticuerpos no reconocen cosas de nuestro organismo, como por ejemplo el hipotiroidismo congénito, donde tengo anticuerpos que me destruyen la tiroides y paso a ser hipotiroidea, por ejemplo. O la diabetes mellitus, cuando se declara en la infancia, porque tengo anticuerpos que destruyen el páncreas, en páncreas completos no, las células betas del páncreas, y no secreta insulina a la persona. Esas son enfermedades, o la artritis reumatoidea, bueno, les puedo dar un montón de ejemplos. En este caso, la persona va a tener mutación, va a tener anticuerpos dirigidos anti la desmogleína. ¿Recuerdan? La desmogleína es una de las caderinas no clásicas. Y lo que va a hacer es que entonces en el epitelio, recuerden que las células están unidas entre sí a través de desmosomas, además de uniones adyacentes, se van a desprender capas del epitelio y van a generar ampollas. ¿Sí? Bueno, es una enfermedad autoinmune. Bueno, hemos visto estas dos entonces uniones que están en este caso, y ahora nos vamos a dedicar a ver las uniones que anclan la célula a la matriz. Las uniones son básicamente iguales. Están formadas por integrinas, en este caso tenemos, siempre tienen integrinas, o en el caso del hemidesmosoma, este es un contacto focal o una unión focal, y este es un hemidesmosoma. Esta va a conectar a la célula, va a conectar la célula que se une a la matriz con los filamentos de actina, y el hemidesmosoma, como en el caso del desmosoma, va a conectar la unión de la célula a la matriz con el citoesqueleto de citoqueratina, que ustedes se van a ir a dedicar a averiguar para qué nos sirve. Bien, entonces, acá tenemos a estas moléculas que tenemos acá atravesando la membrana, que serían, por ejemplo, las integrinas, se los llama receptores de adhesión. Más allá de que son moléculas que van a permitir el anclaje de la célula a la matriz, a la lámina basal o a la matriz extracelular, o conectar, mejor dicho, la matriz extracelular con el citoesqueleto de actina o de queratina, van a poder, además de eso, transmitir señales. Por eso también se los llama receptores de adhesión. Son dependientes de calcio, como todos estos tipos de uniones, y obviamente cada una de estas integrinas, alfa o beta, que son las que forman el contacto focal, pueden tener diferentes isoformas, ¿sí? Se han encontrado hasta ahora 18 isoformas de la subunidad alfa y 8 de la subunidad beta, y pueden formar heterodímeros, no tiene que ser alfa con alfa, beta con beta, ¿sí? Estas eran las que formaban uniones heterofílicas, ¿se acuerdan? Porque fíjense, yo acá voy a tener la integrina atraviesa la membrana, y esto está en el extracelular, y no voy a tener otra integrina. Lo que va a interaccionar es, por ejemplo, recuerdan que vimos esas proteínas de adhesión que tenían muchos dominios y que podían interaccionar con todo. Entre ellas va a interaccionar con la fibronectina, y de esa manera va a posicionar a la célula en un determinado lugar en el órgano. Esto es simplemente una tablita para que ustedes puedan luego ver los distintos tipos de dímeros que se pueden formar, ¿sí? En qué lugares se encuentran distribuidos y cuáles van a ser los ligandos. Los ligandos en la lámina basal o en la matriz extracelular. Por ejemplo, este dímero lo voy a tener en muchos tipos de células y va a interaccionar con laminina, ¿sí? Algunos interaccionan solo con laminina y otros pueden interaccionar con laminina o con alguna otra proteína que tenga dominios similares. Fíjense que los fibroblastos interaccionan con fibronectina, ¿sí? Los monocitos van a interaccionar con otra cosa que lo vamos a ver ahora. Ustedes dirán, son monocitos, no son epitelios. Sí, pero tienen que interaccionar con algo para cumplir una función. Bueno, este dímero
Fíjense, está en células epiteliales e interacciona con laminina. Bueno, después lo miran más en detalle. Entonces, acá tenemos el contacto focal o adhesión focal, como ustedes lo quieren llamar. Tenemos que la proteína transmembrana que me la va a anclar a la matriz extracelular es integrina, es un dímero de integrina. En el caso del hemidesmosoma vamos a tener leptina, estas que están acá. Vamos a tener integrina alfa 6 beta 4 y había un colágeno. ¿Recuerdan de la tabla del colágeno? Yo les había dicho que había colágenos que formaban fibrillas, colágenos que formaban redes, ya lo fuimos viendo, y tenemos un colágeno que va a formar parte del hemidesmosoma y que va a permitir el anclaje acá a la matriz extracelular. Como proteínas de anclaje a los filamentos de actina, en el contacto focal tenemos vinculina, talina, paxilina. Esto ya lo hemos ido nombrando. Pero hay algo importante que quiero que vean, que es la FAC, que es la quinasa de adhesión focal. Siempre que hay una quinasa, hasta ahora no vimos que en ninguna unión había una quinasa. Ahora sí tenemos una quinasa, ¿sí? Y acá tenemos plectina, distonina o esta proteína que tiene un nombre muy largo pero que se la llama BPA, que son las proteínas de anclaje que van a permitir que la integrina alfa beta o el colágeno tengan su continuidad o interacción con los filamentos intermedios. Es muy apasionante el estudio de estas uniones porque transmiten todo tipo de cosas. Bueno, así es como las integrinas en el contacto focal, vamos a ponerlo todo, acá tenemos integrinas, ¿sí? Esta tenemos la proteína transmembrana, el dominio citosólico y el dominio extracelular, de una subunidad alfa y de una subunidad beta. Fíjense que interaccionan con talina, que sería la proteína de anclaje, y la talina va a permitir que interaccionen con los filamentos de actina. Esto sigue siendo igual que lo que veíamos célula a célula. La diferencia es que la integrina va a estar unida a una proteína extracelular que no es igual a ella. Acá tenemos el hemidesmosoma, básicamente es lo mismo, tenemos la queratina, estas son las proteínas de anclaje, y acá tenemos el colágeno de tipo 17, que era el tipo ese de colágeno que les acabo de mencionar, y acá tenemos integrinas alfa 6 beta 4, ¿sí? Pero básicamente en este caso forman trímeros y lo que hacen es interaccionar con laminina, y la laminina con más colágeno que esté en la matriz extracelular. Entonces, todo ese tipo de interacciones van a hacer que las células se queden adheridas, no puedan migrar de la posición en donde está, y eso es importante en la organogénesis, porque tengo que ir posicionando células para la formación del hígado, del riñón o de lo que fuera. Bueno, la historia es que yo les contaba que hay una quinasa, ¿no? Como todo receptor, porque yo les dije que se llaman receptores de adhesión, tiene una forma activa y una forma inactiva. En los receptores que vimos en señalización, la forma inactiva es no tener el ligando. Acá es lo mismo. Tiene que haber un cambio conformacional. Esta es una integrina inactiva. Tiene que haber un cambio conformacional para que la integrina se vuelva activa y pueda cumplir su función. El cambio conformacional puede ser inducido desde afuera o puede ser inducido desde adentro, ¿sí? ¿Cómo hago yo para que una proteína de membrana cambie su conformación? ¿La activo desde adentro o la activo desde afuera? De cualquiera de las dos maneras. Por ejemplo, fíjense, acá tengo una inducción desde adentro que se va a transmitir hacia afuera de la célula. Recuerden que en la matriz extracelular yo le dije que había muchísimos, ¿qué? El viernes, muchísimas que hay. Atrapadas, unidas a los dominios de la fibronectina. Factores de crecimiento, muy bien. Factores de crecimiento y otro tipo de hormonas. Para que ese factor de crecimiento que está afuera se pueda unir, la integrina tiene que estar activa.
Y hay veces no, y para que la integrina esté activa, tiene que recibir una señal de adentro. La señal de adentro es su unión a la talina. Recuerdan, la acabamos de ver, la talina es una proteína de anclaje. Ahora, ¿por qué la talina estaría interaccionando? ¿De dónde salió esta talina? ¿Por qué va a interaccionar? Lo vamos a ver ahora. La historia es que cuando interacciona con la talina, esta interacción induce un cambio conformacional que va a permitir que este dímero pueda interaccionar con el factor, con la hormona o con el mediador químico que se encuentra en el extracelular y entonces haya una señalización. Fíjense, esto es lo mismo que estábamos viendo, pero este es el ejemplo. Supónganse, acá tengo, ¿qué tipo de receptor es este? Es un RTK, acoplado y activo. Este RTK o un GPCR se activan, transmiten las señales al interior celular y hace que esta talina que estaba inactiva en el citosol se vuelva activa. Y al volverse activa, ¿qué va a ocurrir? Va a interaccionar con el dominio citosólico de la proteína integrina que estaba inactiva y va a inducir el cambio conformacional que va a permitir que estas integrinas activas, por ejemplo, se unan a la fibronectina. ¿Se entiende? Entonces, hay un cambio desde dentro de la célula que se induce el cambio conformacional en esta integrina inactiva para que se vuelva activa. Ya sea exponer un dominio de interacción con un ligando, bueno, en este caso también es la interacción con un ligando, porque estamos en presencia de una proteína de matrix que la va a permitir mantener anclada al extracelular. Ahora puede ser que recibamos el estímulo desde afuera y que se transmita hacia adentro, ¿sí? Y tener una integrina que está más o menos activa o que está activa, pero está interaccionando con la fibronectina, por ejemplo. Fibronectina, colágeno, elastina, con algo de lo que tiene que interaccionar. Y desde el extracelular recibe lo que se llama, o de lo que se llama desde la mecanobiología, una atracción. ¿Sí? Una atracción. Por ejemplo, ¿recuerdan cómo vimos que se formaba el tendón? Todas esas fibrillas. Hay una atracción, recibe el estímulo, porque estos son elementos del citoesqueleto, de la matriz extracelular. Estos elementos de la matriz extracelular cambian su forma debido a una tensión y esta integrina que estaba parcialmente activa se activa. Al activarse cambia su conformación, al cambiar su conformación en la parte intracelular va a unir proteínas que van a transmitir esta tensión al interior de la célula. ¿Me siguen? Esto en parte pasa en el músculo esquelético, que esa diapositiva la saqué, en una enfermedad hereditaria terrible, que es la enfermedad de Duchenne, que es una de las más frecuentes, está asociada al cromosoma X, y lo que se pierde son proteínas de unión, como esta, complejos, o sea, no, esto no, se pierde una proteína que es como la actina, que interacciona con todo esto, y cuando se pierde esto, esta tensión, la de la contracción del músculo y todo lo demás, no se puede transmitir. Entonces el músculo pierde su tono, y al perder su tono muscular se atrofia. El problema es que eso es en todos los músculos esqueléticos, sobre todo en los respiratorios. Y los chicos alrededor de los 10 años fallecen. Más allá, y no existe terapia génica ni nada, porque es una enfermedad todavía donde no se ha podido desarrollar una terapia génica. Más allá de eso, que saqué la diapo, pero igual se los conté, la historia es así. La tensión entonces que hay en el extracelular, ¿sí? Si se siente, hay un estiramiento, sea por cual fuera el motivo, es transmitido a través de la integrina, cambia su conformación interna, empieza a asociarse a las proteínas citosólicas y van a activar, por un lado, vías de señalización y por el otro lado, en el caso del músculo, va a transmitir la tensión a esa proteína que se llama distrofina y esa distrofina está unida al sarcómero. Al no estar la distrofina, se pierde toda la funcionalidad.
Bueno, entonces, a ver, acá tenemos la dupla de integrinas. Puede haber un ligando, cualquiera fuera, puede ser un ligando, un factor de crecimiento, o puede ser, por ejemplo, una laminina o una fibronectina, cambio conformacional, y fíjense todo lo que se puede activar adentro de la célula. Esto ya lo vimos en la clase de señalización, ¿sí? Y además de que se active este receptor y que a su vez activa la PI3 quinasa, fíjense que estas son las vías RAC y RO y CDC que van a participar del movimiento de la célula. Estas van a participar del crecimiento celular. Activa también la vía de la MAP quinasa, que es una vía de supervivencia y de proliferación. Y también activa, fíjense lo que activa este receptor. Y este es un RTK, y el RTK puede activar la vía de fosfolipasa C, o sea, se activa todo. Esto era lo que yo les decía, no es que se activa una vía, se activan muchas vías cuando se activa un receptor. Por lo tanto, va a ser un receptor que va a modular también al calcio. Bien, y acá era lo que yo les quería mostrar, cuando se activa la dupla alfa beta integrina, por ejemplo, por una señal mecánica, y se une a las proteínas citosólicas, esta FAC quinasa activa la vía. Este es un ejemplo, esto pasa en los osteoblastos, ¿sí? Entonces, activa la vía de la RAF MAP quinasa, o sea, esta es la MAP quinasa, terminamos activando la MAP quinasa, y esto va a terminar activando genes de proliferación. Y este RAN-X, ustedes no lo saben, este es un factor de transcripción que va a inducir proliferación. Y el RAN-X es un factor de transcripción que va a inducir la diferenciación de ese osteoblasto. Cada tipo celular va a tener factores específicos activadores, de los que vieron con Mónica, que cuando están proliferando va a llegar un momento que va a decir basta de proliferar, nos empezamos a diferenciar. Y van a expresar otro tipo de factores de transcripción. Bueno, y acá es para contarles, yo les dije que la mayoría de los cánceres son de origen epitelial. Hay muy pocos tipos de cáncer que se producen por tejidos blandos, o sea que se producen en fibras musculares o en el tejido conectivo. Y este es un ejemplo que es el rhabdomiosarcoma. En general se presenta en la infancia. Lo que yo quiero contarles es que se ocurre porque está alterada la FAC. Cuando se altera la FAC va a favorecer vías que impiden la muerte celular por anoiquis de las células que pudieran ser tumorales y las deja proliferar, ¿sí? Bueno, en ese remodelado de tejido que tienen los chicos cuando están creciendo. Bueno, esto también lo vieron con Florencia, pero bueno, si no se acordaban de la queratina, menos se van a acordar de esto. Pero en teoría, ustedes vieron que las células se pueden mover, por ejemplo, los fibroblastos, los queratinocitos, y que tienen un frente de migración y tienen una parte trasera, ¿no? Y cómo se van moviendo. No es que flotan, se van adhiriendo a la lámina basal a través de los contactos focales, ¿sí? Lo que acabamos de ver. Recién se van adhiriendo, van armando en el frente, ¿no? En el frente de movimiento, y desarmando en la parte de atrás. Arman, se mueven, se anclan, desarman, y así sucesivamente. ¿Qué es esto que ocurre acá? Lo que estoy mostrándoles acá no es nada más que lo que ya vimos. Integrina, esto está en el intracelular, o sea, vinculina, la FAC, talina, todas las proteínas que vimos. La célula arma en el frente y desarma en la parte anterior, porque tiene que ir apoyándose. Esto dibujaron al fibroblasto como un autito, como verán. Arma en el frente del movimiento, acá se ancla, fíjense, acá se ancla y acá se desarma, porque estos componentes van a ser reutilizados en la medida que la célula vaya avanzando y se tenga que volver a unir. Hay un gran turnover. Esto que les dejo siempre acá, que dice DOI, es por si ustedes tienen algún interés o les llama la atención, cliquean ahí
y van a ir a una, en este caso es una review, donde les va a contar la vida y obra y la importancia de las integrinas en el movimiento de las células. Como verán, el libro que nosotros estamos recomendando está como 2 ediciones atrasadas y todo esto no se ha volcado a los libros. Cuando esos conocimientos se validan, van a los libros. Fíjense que el concepto de los microRNA ya hace mucho que están en los libros. Bueno, vimos esto, nos vamos a dedicar a las uniones estrechas. Las uniones estrechas, como vimos el otro día, son las que se encuentran en la zona apical de una célula polarizada. Y son las que van a permitir casi el sellado de ese epitelio para impedir el pasaje de sustancias grandes, porque algunas cosas pasan entre estas uniones. El ejemplo que yo les había dado de célula polarizada y que habíamos hablado era la célula del intestino, que necesitaba tener en su superficie apical, que está en contacto con la luz del intestino, todos los transportadores de nutrientes para ingresarlos. Y en la zona vasolateral iba a tener otro tipo de transportadores para sacarlos. Por ejemplo, este es el transportador de glucosa y este es el GLUT, que va a permitir que la glucosa salga y llegue a la sangre. Bien, acá tenemos las uniones estrechas. Yo les decía de la importancia de la unión estrecha. Si esto se pierde y esto se pierde, que son las uniones adherentes que acabamos de ver, esta célula pierde su polarización y también va a perder su función. Esto tendrían que cansarse de verlo el año que viene en fisiología, porque el riñón, que es fantástico, tiene a lo largo de todo del nefrón, tiene un montón de transportadores de este tipo que tienen que estar bien polarizada la célula para tener en la luz del túbulo unos transportadores para reabsorber y en la vasolateral otros transportadores para enviar lo que reabsorben o no a la sangre, ¿sí? Y para concentrar la orina. Bueno, como acá no tenemos proteínas de anclaje, acá lo que tenemos son proteínas que van a sellar. Fíjense, si uno interpreta estos dibujos que ustedes ven son interpretaciones de las microscopías electrónicas que hacen los investigadores, que toman los investigadores. Lo que se vio, fíjense que donde están estos puntitos es como que está el sellado de la unión de las dos membranas, pero no se sellan, están íntimamente asociadas y aproximan mucho la bicapa lipídica. Tenemos 3 proteínas que forman parte de esta unión: la ocludina, la claudina y la YAM, ¿sí? Fíjense que la única que es una proteína unipaso es esta, mientras que las otras, a diferencia de la integrina y a diferencia de, bueno, son todas, la integrina, las caderinas clásicas y no clásicas, estas son proteínas multipaso. La unión también depende de calcio y en este caso les estoy mostrando que esta proteína, la claudina, cuya estructura tridimensional es esta, permite el pasaje de pequeños iones, o sea que no es que no pasa nada, pero no pasa una glucosa. La glucosa tiene que pasar selectivamente a través del transportador de membrana. Solamente pueden pasar algunos iones y algunos, como los iones van hidratados, las moléculas de agua. Ustedes saben que los iones están hidratados, díganme que sí, porque ya si no saben química general. Bueno, entonces si hay un potasio, el potasio irá con su hidratación, el sodio es lo mismo. Bueno, en general las proteínas, si esta es una célula, acá tenemos representada ocludina y claudina, ¿sí? Acá están representadas ocludina y claudina, fíjense, proteínas multipaso, este es el citosol, este es el citosol y están en contacto íntimamente en el espacio intracelular, que es un espacio mucho más pequeño, yo ese dato no se los di, mucho más pequeño que el espacio que existe entre las uniones adherentes. Entonces acá hay una interacción de qué tipo: complementariedad molecular entre moléculas de ocludina o moléculas de claudina. ¿Está bien? Esto
Esto que tienen acá son proteínas adaptadoras. Se llaman SO. ¿Qué querrá decir SO? Sonula occludens. Y una proteína adaptadora, si ustedes se acuerdan del teórico de señalización, es una proteína que lo que hace es unir varias proteínas para armar una estructura. En realidad es una proteína de armazón. Estas proteínas lo que van a hacer es mantener a la claudina o mantener a la ocludina interactuando con esa proteína de plataforma y manteniéndolas en un lugar. Y a su vez, si ustedes se fijan, esta proteína adaptadora es larguísima, tiene un dominio que le va a permitir interaccionar con la actina, por ejemplo. Entonces, cuando yo veo el resultado, veo que tengo mi membrana, tengo mi proteína SO, ¿sí? Y tengo muchos dominios que van a interaccionar con muchas proteínas, pero fíjense que tengo un dominio que va a interaccionar con un dominio citosólico de la claudina, ¿sí? Este otro dominio, PDZ, va a interaccionar con la YAM. Y este otro dominio, BUK, va a interaccionar con el dominio intracelular de la claudina. De manera de mantener esas proteínas en el lugar que tienen que estar para formar la unión estrecha. Quizás este gráfico sea más gráfico, valga la redundancia, o menos gráfico. Pero fíjense, esta es la unión estrecha, acá tenemos la sonula adherens y los desmosomos. Fíjense que acá tenemos proteínas, ocludinas y claudinas, que interaccionan con SO, y a su vez SO puede interaccionar con microtúbulos, puede interaccionar con miosinas, pueden interaccionar con filamentos de actina, ¿sí? Pero la idea es que estas proteínas de plataforma mantengan estas uniones tan cercanas en el lugar que tienen que estar para sellar el epitelio. Acá les está mostrando que algunas moléculas pequeñas pasan. Recuerden, iones pequeños y agua. Y esto es solamente para traer algo que ya les conté a manera de chimento, pero ustedes estudian farmacia y bioquímica y no les va a venir mal saber el chimento del vibrio cólera, de que yo les conté en la clase de señalización que el vibrio cólera es una bacteria que liberaba una toxina y que esa toxina era endocitada por una vesícula de clatrina. No, ¿cuáles son las otras vesículas? No, esas no, porque esas no endocitan nada. En la superficie celular hay dos tipos de vesículas, les deben haber contado. Una es la vesícula de clatrina y la otra, una caveola. Entonces, en las caveolas se caracterizan por tener raft, que yo todavía se los mencioné en la clase de señalización. En esos raft hay unos glucolípidos, unos gangliósidos, que interaccionan con las toxinas del vibrio cólera. En ese caso era endocitado por la vesícula, por la caveola, y subvertía la ruta biosintética secretora. Yo les decía, entra Golgi, entra retículo, hace todo al revés, modifica su toxina de manera de hacerla bien mala, y lo que va a hacer es mantener siempre a la pKa activa. ¿Recuerdan? Esa pKa activa va a fosforilar al CFTR. Miren todo lo que ustedes deberían poder relacionar de biología. Al CFTR, que lo vieron en transporte, y lo que hace es eliminar cloruros. Cuando elimina cloruros, va a salir sodio, porque también fosforila el canal de sodio para impedir que entre. Y cuando eso pasa, sale agua. Siempre sale agua. Es más, la gente que tiene esto, si no la atienden a tiempo, se muere de un shock hipovolémico porque se deshidrata. Hace años hubo una epidemia, no me acuerdo cuánto, seguro que ellos no habían nacido, cuando fue la epidemia de Perú que empezó a venir hacia el sur. Bueno, ¿y qué pasa? Este bicho no solo hace eso, sino miren lo que hace. Una de sus toxinas, ¿sobre qué actúa? Sobre las uniones que mantienen unidas a las células. Entonces, esa gran acumulación de cloruro y sodio en el lumen del intestino, cuando el vibrio cólera activa estos mecanismos y desarma las uniones, permiten el pasaje de agua paracelular. Y ahí no sale una molécula, sale mucha agua que está en la matriz extracelular que yo les comenté el viernes, que era un gran reservorio de agua. ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, se vuelve una enfermedad
letal si no es atendida a tiempo. ¿Por qué digo en Perú? ¿Dónde viene esto? En Chile también hay casos de cólera. ¿Dónde vive el bicho? 1992. Claro, no habían, ni estaban en los planes de nadie ellos. Estaban ahí en espermatozoide y óvulo. 1992 fue la epidemia de Perú. ¿Por qué en Perú habrán tenido esto? ¿Hay alguien que sea de Perú acá? ¿O país? ¿Alguien que sepa por qué? Porque comen mucho pescado crudo. Y tienen napas contaminadas. En Chile también no se puede comer verdura fresca porque tienen napas de agua contaminada. Agradezcamos que todavía no tenemos napas de agua contaminadas. Bien, si bien es cierto que ¿cómo se llama? Ese es el nombre de la comida de pescado crudo. El ceviche, lo maceran con limón. Cuando hay una epidemia, hay una epidemia. Ellos tenían agua contaminada. Bueno, la última unión es lo que ustedes conocen como nexus o uniones gap, que no son nada más ni nada menos que canales que hay, o sea, se sellan en el espacio intersticial, en el espacio célula-célula y forman un canal que van a permitir pasaje de pequeñas moléculas de una célula a la otra. Seguramente esto lo vieron muy importante en el tejido cardíaco, ¿sí o no? No me digan que no, díganme algo que sí, aunque no me lo digan. Lo tienen que haber visto en el tejido cardíaco porque hay muchos nexos, porque van a permitir una despolarización sincrónica, ¿sí? Entre las fibras, o sea, pasajes de sustancias que van a participar de la contracción-relajación, contracción-relajación. Entonces, va a permitir justamente el pasaje de moléculas hasta 1000 daltons, o sea, hasta 1 kilodalton. Una glucosa pesa, ¿cuánto? 180. Eso podría pasar, por ejemplo. ¿Sí? O sea, si es hasta 1000, una glucosa que pesa 180 puede pasar. ¿Sí o no? No estoy diciendo cosas. Acá solo tenemos que pensar. Bueno, entonces va a permitir el pasaje de muchas cosas de una célula a la otra. Se van a comunicar. E incluso, ¿saben lo que va a pasar también? ¿Qué puede pasar? Estos hombres que ganaron el premio Nobel hoy. Pueden pasar los Mirna, porque los Mirna son muy pequeñitos. ¿Recuerdan que los Mirna son pequeños? Necesito una secuencia muy corta de oligonucleótidos para bloquear la expresión de un RNA mensajero. Entonces, todo ese tipo de moléculas pequeñas pueden ir pasando de una célula a la otra de manera tal que si una célula recibe una señal de peligro, se puede comunicar rápidamente con la célula vecina, permitiendo el pasaje de estas moléculas pequeñas de un lugar al otro. Bien, están formadas por unas proteínas que se llaman conexinas. Hay distintos tipos de conexinas, fíjense que hay 21 genes distintos que codifican conexinas y se pueden combinar de manera de formar homomérica, me hace acordar Homero esto, homomérica o heteromérica, o sea, tener todas las subunidades iguales o tener subunidades diferentes. Y lo que van a formar son estos canales que van a permitir, como ya les dije, el pasaje de sustancias de un lugar a la otra. Son simplemente canales, acá no hay proteínas de anclaje, no hay proteínas no se conecta con el citoesqueleto, simplemente conecta las dos células. Bueno, esta es otra visión de las proteínas. Esta es una tabla de resumen de todas las... la primera tabla que les mostré está sacada de un libro, esta está sacada de otro libro. Simplemente pueden verificar si acá tienen todos los tipos de adhesión, los tipos de proteínas, el citoesqueleto, los adaptadores intracelulares y para qué me sirve cada tipo de unión. Les quiero mostrar esta y luego vamos a ver las últimas dos que no forman parte del epitelio, sino que yo les dije que la tenían los monocitos. Hablé algo de monocito que tenía una integrina, ¿sí? Que les dije, no es un epitelio, pero tiene que cumplir una función.
Que por supuesto me van a decir que no lo vieron en histología, ya lo sé, lo que les voy a decir, pero bueno. Estas son uniones que permiten posicionar una sinapsis. Yo les decía el otro día, ¿dónde se posiciona el botón? Los botones terminales de la acción, ¿lo tiran a cualquier lado? No, se posicionan, fíjense. Este es el axón de la neurona presináptica y esta es una dendrita de una neurona postsináptica. Fíjense, miren esto. ¿Esto qué es? Esto es una proteína adaptadora que se encuentra aquí debajo de la dendrita. Ustedes saben que los neurotransmisores son liberados por el axón, allí se transportan a través de vesículas los neurotransmisores y son liberados al espacio sináptico. Para que estos neurotransmisores lleguen en forma adecuada a la célula, esto tiene que estar posicionado. Es como la placa motora, que seguramente no la recuerdan, pero que es la interacción del axón, de la terminal del axón con el músculo esquelético, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos una proteína adaptadora. En esta proteína adaptadora voy a tener, por ejemplo, esta proteína, que es la neuroguilina, y esta va a tener su correspondiente en la terminal del axón. Entonces, fíjense que hace como 3 anclajes en este dibujito, puede haber más. Y esto va a permitir que estos dos estén exactamente direccionados, posicionados, para que cuando se liberen los neurotransmisores lleguen a estos que están acá de color verde, que también están unidos a esta proteína armadora, ¿sí? Y que no son nada más ni nada menos que los receptores para los neurotransmisores. Este es el receptor de glutamato, receptor de GABA, receptor de serotonina, receptor de lo que tenga que ser, ¿sí? Entonces, no piensen entonces que la terminal nerviosa tiene que andar buscando, se posiciona, interacciona, tiene moléculas de interacción que mientras dure la sinapsis están en contacto a través de esas proteínas. Supongo que lo van a ver más profundo en fisiología. Y bueno, vamos a entrar a las últimas 2 diapos de la clase y de este tema, ¿sí? Y voy a hablarles de este tipo de uniones. ¿Recuerdan? Dentro de las que eran heterofílicas, tenemos heterofílicas, se unen a cosas diferentes, y tenemos unas moléculas que se llaman selectinas. Las selectinas son proteínas, ¿sí? Que tienen un dominio de lectina. Tener un dominio de lectina en esto o en cualquier otra proteína de membrana significa que la proteína esa puede interaccionar con glúcidos, ¿sí? Con glúcidos. Nuestros, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé. Nacho, ayúdame, lo que tenemos en los nuestros grupos sanguíneos. Son glucoproteínas o glucolípidos, ahí está. Y lo que interacciona con eso son lectinas, que reconocen, cuando hacen una prueba para saber qué tipo de grupo sanguíneo tenemos anticuerpos que tienen lectinas, que van a reconocer esos glúcidos de esos glucolípidos y esas glucoproteínas. Entonces, esta es una selectina, es una proteína. Si tengo dibujitos así, ¿qué quiere decir? Que tengo muchos dominios iguales. Fíjense que es una proteína con un solo paso transmembrana que se va a anclar a través de proteínas de anclaje con el filamento de actina. Y acá tengo el dominio de lectina. Y ese dominio de lectina le va a permitir entonces unirse a glúcidos en una superficie celular, a una glucoproteína. Recuerden que los glúcidos están siempre hacia afuera. ¿Y por qué es importante esto? Voy a hacer solo un ejemplo. Bueno, también, estas son otras proteínas que van a hacer uniones que no son entre componentes diferentes, que son las que tienen una estructura equivalente. Esta es una estructura que van a ver mucho en inmunología. Esta es una estructura equivalente a la de un anticuerpo, simplemente que acá no tengo 4 cadenas, sino que tengo 2. ¿Recuerdan el anticuerpo, estructura cuaternaria? Acá tengo 2, es un dímero.
En este caso son no dependientes de calcio. En el caso de las lectinas dependen de calcio también. ¿Por qué me interesa que vean esto? Por algo que van a ver en fisiología y que van a ver en fisiopatología y que pasa en nuestro cuerpo constantemente. Ustedes deberían pensar que todo lo que yo les digo, pueden creerme o no, pero pasa en el cuerpo constantemente. Y algo de esto está pasando ahora en este momento. Bien, esto es un monocito. ¿Recuerdan que les dije un monocito? Es una célula de inmunidad que está en la sangre, ¿sí? Fíjense que tenemos, este es el monocito que viene, esto supónganse que es el torrente circulatorio, el monocito, tengo un receptor, tengo un receptor, este receptor es un receptor para un lípido, esto es un lípido, el PAF. Bien, y acá tengo glúcidos, son ligandos de selectina, ¿no? Acá tengo ligandos de selectina. Y esto es el endotelio. Ustedes recordarán que el endotelio es un epitelio, ¿cómo es? Ay, me dijeron algo. Simple. Es un epitelio simple que recubre los vasos, ¿sí? O forma vasos, en el caso de las venas. Bueno, en el endotelio voy a tener este tipo de moléculas de adhesión. Acá tengo una vesícula conteniendo la P-selectina. La P-selectina se encuentra dentro de la vesícula. El linfocito está en su estado basal y va navegando por nuestra circulación hasta que encuentra un endotelio que tiene una P-selectina en la membrana. ¿Me siguen? Nuestros endotelios no tienen P-selectina en la membrana. La P-selectina está en una vesícula. De repente encuentra P-selectina en la membrana. Y recuerden, y va a tener PAF también en la membrana. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El receptor de PAF va a interaccionar con el PAF que está en la membrana. Y estos, que eran los ligandos que van a unir, que son glúcidos, probablemente son glucoproteínas, se van a unir selectivamente con la selectina. ¿Me siguen? Una vez que se unieron, miren lo que tenía acá. ¿Estaba activa esa integrina? No estaba activa. Esta integrina se va a activar cuando encuentre los sustratos adecuados, que son estas ICAM que acabamos de ver, que son las que tienen una estructura parecida a la de los anticuerpos. Entonces llega un momento que todo el glóbulo blanco que venía navegando por nuestra circulación queda sujeto en la superficie del endotelio. Y es como que empieza a desprenderse de unas uniones y a adherirse a otras uniones. ¿Para qué? Para quedar en esta posición. Glóbulo blanco con integrina se une a unas ICAM que se encuentran en la célula que se fijó y con otras integrinas se unen a estas moléculas de adhesión que están en la otra célula. ¿Y qué empieza a ocurrir? Este glóbulo blanco va a pasar de la circulación a la matriz extracelular. Y ustedes me dirán, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero un glóbulo blanco no en la sangre? ¿Para qué están los glóbulos blancos? Para defendernos de algo, ¿no? Sobre todo el leucocito, que es la primera barrera de defensa que tenemos. Ahora, en la sangre habitualmente no están los bichos que nos invaden. ¿Dónde están? En los tejidos. Entonces, si no existe un mecanismo molecular que permita que ese leucocito pase de la sangre al tejido, ¿cómo nos van a defender? Entonces, es una cuestión de lógica también. El leucocito que venía por la sangre, gracias a todas estas interacciones, obviamente acá tengo integrinas que van a interaccionar con estas. Imagínense lo que va a pasar acá adentro, qué va a ocurrir. Ya a esta altura me lo tienen que decir, una señalización. Y esa señalización va a permitir que este espacio entre las células se abra para permitir la extravasación. Este es otro dibujo más sencillo, les muestra lo mismo. Esto se llama rolling. Viene el linfocito dando vueltas, el leucocito en este caso, puede ser un monocito.
interacciona con las proteínas cuando encuentra las proteínas, porque cuando la célula está sana o cuando no hay lo que les voy a mostrar ahora, que es esto, el leucocito sigue su viaje, pero cuando hay una infección, estas se supone que son bacterias y que están liberando toxinas al medio. Estas toxinas lo que van a hacer es impactar sobre las células y favorecer que estas vesículas pasen a la superficie. Si la célula está sana, no hay P-selectina en la superficie, ¿se entiende? Cuando las bacterias se encuentran en la matriz extracelular y empiezan a liberar toxinas, estas toxinas van a actuar de molécula señalizadora para que la célula del endotelio empiece a expresar en su superficie las proteínas que van a permitir detener el leucocito, por un lado, y una vez que está fijado, se va a activar una señalización que va a permitir que se abra la interacción entre dos células del endotelio, el linfocito extravase migre porque tienen capacidad migratoria y lleguen a las bacterias y las fagociten. ¿Sí? ¿Se entendió? Hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta?